Bueno, estamos conversando con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, Óscar Andrade, la realidad del mundo del trabajo en un contexto en el cual buena parte del trabajo lo generan pequeñas empresas. Decías de Óscar, gente que trabaja a la par de sus empleados, que a veces siente que... Yo voy a poner un ejemplo en la radio que me contaban hace una semana, un herrero que tenía 4 empleados, que tiene todavía, hizo la cuenta y dice, pero mis herreros cobran más que yo, pues yo tengo que pagarle lo que le tengo que pagar y lo que sobra es lo que sobra. Dice, y yo cierro la herrería, ellos se quedan sin trabajo, yo atiendo al cliente que puedo atender, gano más dinero y me hago menos problemas. Pongo un ejemplo, obviamente. Sí, yo conozco comerciantes que trabajan él, la mujer, los hijos, claro, en un almacén durante todo el día, son laburantes. Claro, o sea, pero digo, es que... Como es laburante que tiene una partecita del ómnibus, claro, lo que se compró es un laburo, son laburantes. Lo que ocurre es que buena parte de los puestos de trabajo se generan en ese tipo de empresas. Sí, una parte importante de los puestos de trabajo. Ahí, a ver, por algo la central ha entendido circunstancias que son diversas. Si vos mirás la historia de la negociación colectiva, la ley de consejos salarios establece 40 y pico de grupos. En esta ronda, que no es entera, ya negocian 173. Claro. Y hay un salario para el pequeño comerciante y otro salario para la gran superficie, ¿no? O sea, en realidad hay un planteo, a veces parece querer decir, pero ustedes no entienden, ¿y cómo lo vas a entender si hoy hay 200 grupos entre grupo y subgrupo? 5 veces más que el promedio histórico. Porque en realidad tratás de construir pisos que no desregulen, pero que entiendan realidad desde el punto de vista de la actividad. Y no se puede decir, porque creo que ahí hay una discusión, ¿no?, que resolvés el tema de los puestos de trabajo rebajando el salario. Porque en Uruguay, 3/4 partes de los empleos, también de esas pequeñas, no dependen de la exportación, dependen del mercado interno. Sí, claro. Pequeño, complicado, pero depende de este mercado interno. Entonces, cualquier medida restrictiva en salario hace también que esa herrería pueda vender menos, porque hay gente que compra menos y tenga que también dejar trabajadores de lado. Entonces, lo que no es tan cierto, porque muchas veces se hace una cuenta unilateral, es decir, bueno, bajando los salarios todos ganamos en competitividad. Mi amigo, en algunos casos el mercado interno es muy importante, sobre todo para resolver trabajo en esas pequeñas empresas, ¿no? Hoy Fernando decía, obviamente en nombre como presidente del PIT-CNT, de reactivar el mercado, como decías, la inversión pública, como forma de dinamizar el mercado de la... En cierta medida es un absurdo plantear que se atiende, que esto se dice muy habitualmente, de la misma manera una multinacional a una gran superficie con pequeño comerciante. No, eso en los consejos salarios es un absurdo, pero es que se dice, se repite y se reconstruye en verdad. Entonces parecería que nosotros tratamos de la misma manera al kiosquero de la esquina de Plaza Independencia, que es el que conocí cuando era chico, a una gran superficie. Y no lo tratamos igual. Y no firmamos los mismos convenios, no tenemos los mismos acuerdos. Fijamos pisos de categoría y en aquellos lugares donde tenemos mayor fortaleza, vamos por más. Y en cierta medida hemos logrado avances históricos en el sector doméstico. Un salario que duplica, o más que duplica, el que tenían hace 8 o 9 años. Y decíamos, hay que organizar esos sectores. Hay que contribuir con militantes de los sindicatos más potentes para que efectivamente se llegue al sector rural, para que efectivamente se llegue al sector doméstico, para que efectivamente se llegue al sector forestal. Y construir condiciones de trabajo adecuadas, porque no se trata solo de salario. En cierta medida, los convenios colectivos más de avanzada contemplan obviamente el salario, la recuperación del salario, los derechos que se conquistaron, pero van más allá, construyen fondos sociales que permiten útiles escolares, acceso a la cultura, acceso al deporte, construyen acuerdos de formación profesional que permiten al trabajador tener las herramientas para procesar los cambios del mundo del trabajo y procesarlos con trabajo, digamos. Porque una cosa es procesar este cambio sin trabajo y otra procesarlo sin trabajo. Permite que aquellos cambios científicos tecnológicos, digamos, que... Un escenario además que es complicado. Pero que es maravilloso, porque digamos, en cierta medida, no, que vivamos... Nosotros 3, hace 4 siglos, estaríamos muertos. Sí. Si vivíamos 40 años como máximo. Sí. Y hoy estamos viviendo 80 y se calcula que en pocas décadas se va a llegar a 100 años sin ninguna dificultad. Este avance hay que verlo como una posibilidad. Ahora, claro, depende de las políticas que asumís. Si las políticas, como planteó Óscar del informe de la OIT, son concentradoras y 8 personas en el mundo se quedan con la misma riqueza de la mitad de la población mundial, no hay Cristo que arregle la sociedad. Si hay miles de niños que están muriendo por desnutrición, por hambre en el mundo, no hay Dios que arregle el problema planetario. Y si venimos al Uruguay, si tenemos 100 muertes por incendio de casa de costanero, por instalaciones eléctricas mal efectuadas, porque se tienen que colgar
Bueno, nosotros también tenemos un problema. Será de otra dimensión, pero no atender ese problema. No atender a la persona que está en la calle y sus circunstancias. No mirarlo con indiferencia, digamos. Lo que no nos puede pasar como seres humanos, militantes, trabajadores, es que ayer muera un trabajador en Quinco y no nos parta el alma. ¿Entendés? El trabajador era un trabajador de un comercio afiliado a Fuesis. Pero no es un problema de si es afiliado o no a un sindicato. Es que muere un trabajador por el solo hecho de ir a trabajar y estar en una circunstancia de violencia. Mucha gente en las redes. Claro que esa muerte, pero no es que nos duele, nos desgarra. Hoy Oscar decía en el acto, y yo concuerdo porque desde ese lugar hay que hablar, que no hay ningún dirigente sindical, ni nosotros que somos de los más veteranos que vamos quedando, él un poquito más que yo. No, pero él dijo que se iba, me dijo el otro día. Vos no sé, me parece que yo. Anuncié. Pero... Te di la primicia, que no sí, es cierto. No, lo que te digo, él decía hoy, no hay ninguno de nosotros preparados para ir a decirle como nos ha tocado a una familia que se murió su hijo trabajando. Bueno, pero a raíz de la tragedia esa, mucha gente, no sé si es mucho o poca, pero hay gente que se expresa en las redes, obviamente crítica con el PIT-CNT, que le reprochaba. Dice, a ver si mañana en el acto hacen referencia, o hace un minuto de silencio, porque vinculan esta situación con la cercanía entre el PIT-CNT y el gobierno. No solo hicimos el minuto de silencio. Fue mencionado especialmente por la trabajadora del comercio y dijo una cosa muy fuerte. Nos duelen todas las muertes. Las que mueren producto de la delincuencia, las mujeres que mueren producto de otra delincuencia, que es la violencia de género. Nos duelen las que mueren en accidentes de tránsito por imprudencia o por violencia en el manejo. Y por todas tratamos de tratar el tema de la violencia en forma integral. No podemos quedar en el titular o en el atajo y sumarnos al corito ese facilongo de que renuncie Bonomi. Pero preferimos ser de los que contribuyan a la convivencia a partir del diálogo, de la tolerancia, de la construcción de una cultura que vaya modificándose. Yo lo que digo es que nos pensemos a nosotros mismos, si no estamos siendo violentos cuando nos expresamos, cuando intercambiamos, que no es disimular las diferencias ni dejar de discrepar, es no resolver un accidente de tránsito a empujones, es no resolver una diferencia política a golpes de puño, es no resolver ninguna circunstancia a través de la violencia. Entonces, hoy sí que estuvo el tema en el acto, pero sobre todo, cuando la prensa deja de nombrar el acto, el hecho, casi siempre el que queda es el PIT-CNT. Con perfil bajo, pero casi siempre el que queda dando una mano es el PIT-CNT. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos un enfoque diferente, yo por lo menos seguro, un enfoque diferente del que han tenido los gobiernos en los últimos 50 años sobre el tema de seguridad. Han elegido un camino, que es, ¿qué ha pasado en los últimos 50 años? Se ha resuelto el tema de la seguridad sobre el enfoque de la capacidad represiva del Estado y sobre el enfoque del aumento de las penas. A mí me pregunta, un año mínimo de condena para un menor por una rapiña que segurí que se emborrachó el sábado y en la pelea manoteó un celular, ¿no? Es una barbaridad. Y no fue en el periodo neoliberal que se votó eso, se votó en este periodo de gobierno. Unanimidad, todo el mundo aplaudiendo porque parecía que íbamos a resolver, ¿no? O sea, de pánico. Uruguay pasó en 40 años de tener 1000 y pocos presos a tener 11.000, 6.000 a 11.000 en este periodo, desde el 2005 para acá, y que alguien me diga que somos más seguros, ¿no? 9 de cada 10 mujeres que están presas, dice el informe del comisionado parlamentario, sufrieron violaciones sexuales desde niña. Lo arreglamos con drones, lo arreglamos con más policía. Yo tengo claro que si te roban, no querés que la policía demore 3 horas, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Y que si vos tenés una banda de narco, no le vas a explicar con un tratado de filosofía, mire, señor narco, que usted... No, tenés que reprimir. Yo tengo claro eso, ¿no? Eso es un absurdo. Ahora, el enfoque exclusivo, se lo consulté a Bordaberry con la interpelación, que tuvimos un debate previo, pero ¿por qué no se interpela globalmente? Desde las políticas sociales, las de vivienda, la segregación territorial, el vínculo al sistema financiero, porque en algún lado se lava la plata al narcotráfico, ¿no? O sea, al sistema financiero y a la segregación territorial que genera una cultura de violencia. O sea, tenés un problema mucho más complejo. La mitad de los niños nacen en el quintil más bajo de ingreso, hay una infantilización de la pobreza que es un problema complicado, tenés patrones culturales que hacen, porque los 700 gurises que se matan por año suicidándose, ¿no? 2 por día. ¿No? ¿Es un problema del individuo o es que socialmente también vas construyendo patrones que llevan a la angustia, que llevan de los que nos tenemos que hacer cargo? Lo decía Fernando, en 2 años 100 personas, la mayoría mujeres y niños muy pobres, murieron en incendios en los inviernos, producto de tener viviendas precarias cuando tenés 1000 de vivienda vacía. ¿No es violento eso? O sea, igual de drama y violento cuando matan a un trabajador para rapiñarlo. No estoy diciendo que eso no nos importa. Lo que digo es, tenemos que tratar de enfocar el tema de la violencia con una complejidad mayor,
que tenemos más policía por habitantes que México. Y la verdad, no estoy más seguro por tener más policías por habitantes que México. Tenemos que ir, nos quedan muchos temas para hablar con ustedes. Les agradezco el bueno, lamento que no les pudimos dar de comer, 3. no les quedaron chorizo, que se vinieron sin Pero almorzar. hay un parrillero vacío, capaz que lo llevamos y prendemos fuego a la puerta. Lo expropiamos para No, de la causa. repente un mensaje a todos los trabajadores uruguayos de que de verdad ha sido un día formidable de recordación y de lucha. Un día que tuvimos la desgracia de esta situación de luto, que acompaña a la del muchachito jugador de golf, que estaba allí con su profesor, y que naturalmente eso nos rompe el alma. Pero también queremos ver el tema integralmente, como dice Oscar. Hay circunstancias, si uno empieza a mirar el rezago educativo, cuando muchas veces lo hemos discutido contigo, la mayor parte del rezago está vinculado a los contextos socioculturales críticos, o sea, vinculado íntimamente a la pobreza. Nunca el fracaso escolar o liceal estuvo tan vinculado a la pobreza como hoy. Entonces, atacar los nudos de pobreza con políticas integrales parece que es aquí y ahora, ¿no? Gracias, Chiquito, se entregó 500.000 de firmas por la ley de empleo para personas con discapacidad. No es un elemento menor, ¿no? Está aprendiendo de Conigiu, ¿viste? No para de hablar, es brutal. Pero versión izquierda. Gracias a los dos por acompañarnos. No, gracias a usted. Y a ustedes por estar allí, que terminen bien el 1 de mayo, nos reencontramos mañana. Chau.